Es muy importante que el paciente tenga una abertura de boca máxima, porque es así como se consigue establecer los lugares de punción. Lo primero que se debe hacer es colocar el dedo índice en la boca del paciente y palpar el borde anterior. De esta manera, aquí tenemos la mandíbula. Esta área se llama línea oblicua externa. Es una estructura que se consigue palpar fácilmente. Si no se consigue visualizar esta estructura, se debe obligatoriamente palpar. Entonces, muy común para hacer lo mismo hasta que la barbilla, y que incluso si el campo, en lugar de poner el guante, de experimentar presión en la mucosa, donde está el borde anterior y su vista también se considera en este mismo enfoque, arriba, justamente en el borde de posterior. Do plano oclusal e vou palpar essa estrutura chamada borda anterior do ramo. De la rama, entonces, en este primer paso, el dedo empuja aproximadamente más o menos 1 centímetro de los 5 del plano oclusal. Ahí servirá de referencia en el plano, luego de aproximadamente 1 centímetro también por encima del mismo plano oclusal. Luego de ser identificado a uno que ha cambiado, tendrá más allá del molar, con un poco más inclinado, dado un poco más sutil. Inicialmente tiene que quedarse en la mandíbula y a partir desde ese punto de referencia se va a dibujar una línea recta imaginaria que va de la punta del dedo hasta la parte más profunda de la arcada. Que vai da ponta do meu dedo até a parte mais profunda da RAF, né? A RAF, aqui a gente está vendo uma visão bidimensional. Una vista bidimensional o de doble dimensión tiene más visión de ese lado que viene y profundiza. Eso quiere decir que es la parte más profunda del punto focal. Sería el término que mi línea imaginaria termine en 4 porciones. Después será la distancia aproximadamente de 3/4 de la punta de mi dedo a la parte más profunda. De nuevo, la línea imaginaria, desde la punta de mi dedo a la parte más profunda de infiltración, la punción deberá de ser 3/4 partes de la distancia de esta línea imaginaria. Tienes que pensar que aquí que la jeringa a su punto de objetivo y o de referencia, ya que veo un error bastante común en el cual anestesian una parte más anterior donde se introduce la aguja y toca la parte ósea. Siempre tienes que tener presente en colocar siempre la aguja más posterior, casi hasta la línea rafé térigo-mandibular. Ahora, otra cosa es que es muy importante también, cuando se va a hacer la punción, se tiene que posicionar la jeringa entre premolares y molar a su vez. Como referencia, la comisura labial se puede tomar en cuenta para utilizarla como guía y de colocar la jeringa en esta posición, pero siempre tomando en cuenta que el cárpule o cartucho tiene que quedar en premolar y molar. Me he dado cuenta con la experiencia que al colocarlo entre esta zona del segundo premolar y molar, se hace una mejor punción. Lo importante será colocar la aguja a 3/4 de distancia del borde de la rama mandibular. Esta posición del cárpule o cartucho es fundamental para tener la angulación. Si usted pone la aguja en este punto, pero la jeringa queda más anterior de premolares, se penetrará la aguja más profunda y se tocará el hueso. Si coloca la jeringa muy posterior a nivel de molares, esta angulación hará que toque el hueso y para eso habrá que colocarlo en una angulación ideal. Se debe considerar la relación entre jeringa y contacto de hueso. También se puede introducir con aguja extra larga, pero nunca una aguja corta. Essa agulha utilizada precisa ser a agulha longa, tá? Sempre. Se precisar trocar a agulha longa, você vai usar uma extra longa, mas jamais uma agulha curta. Porque em alguns pacientes, mesmo uma agulha longa, você precisa introduzir quase ela na sua totalidade, né? E é desejável você deixar uma pequena porção de agulha sem introduzir os tecidos, porque caso haja uma movimentação brusca... Puede haber casos raros pero posibles en los que la aguja se pueda quebrar, en especialmente estos casos en los que es riguroso utilizar una aguja larga o extra larga, por lo cual hay que tener extremo cuidado, más en esta situación, al momento de angulación y al momento de retirar la aguja. Donde se va a introducir la aguja se va a introducir hasta que toque el hueso, que esté en la posición correcta. Aparte, hay que tener una consideración de retirar la aguja 1 milímetro. Dentro del cuidado para evitar una ruptura o rompimiento de una aguja, se debe considerar enormemente la fase de aspiración. La importancia de esto es porque podemos estar depositando la anestesia dentro de un vaso sanguíneo, lo cual tiene una gran variedad de consecuencias negativas. Lo que podemos hacer es pegar, principalmente la consecuencia negativa es pegarle a una arteria. Es fundamental y de mucha importancia aspirar antes de administrar la anestesia. O anestésico não está ali em contato com o nervo, está na circulação sanguínea. Então, por isso que é fundamental você executar o refluxo, né? Aí você vai administrar a solução anestésica. Essa administração... Si ya se puede administrar su anestesia, esta administración debe ser lenta y constante. Una de las grandes ventajas de administrarla lenta es reducir el dolor para el paciente, además de evitar posibles riesgos, como el principal de ellos es una necrosis por acumulación de contenido anestésico en poco tejido blando. El medicamento por vía intravenosa siempre se administra lentamente, jamás se deberá de hacer muy rápido. ¿Cuánto tiempo se debe durar? Aproximadamente 1 minuto. La anestesia debe ser lenta y constante. Con eso trato de explicarme en que la solución anestésica que está fluyendo debe ser proporcional al tiempo que está transcurrido o el tiempo que ha pasado.
Para anestesiar el nervio lingual, que se encuentra levemente anterior al nervio alveolar inferior, se debe depositar 0.1 mililitros. Se mete la aguja y se deposita esa cantidad al nervio lingual. Posteriormente se retira la aguja y se debe esperar a que haga efecto la anestesia. Se deve esperar no menos de 5 minutos. Este es un proceso lento y continuo. Ele é localizado levemente anterior ao nervo alveolar inferior. Então você coloca 4/5 do seu tubete, mais ou menos, e deixa só uma porçãozinha final para você recuar metade da agulha e depositar esse 0,1 para anestesiar o nervo lingual, ok? Então vai lá, deposita o restante, e nesse momento você vai retirar a sua agulha e o paciente pode fechar a boca, ok? ¿Cuánto tiempo es preciso esperar para que se anestesie esta área? Esperar unos 10 minutos para asegurarse, para iniciar el procedimiento. El tiempo de espera para anestesiar el nervio alveolar inferior es por lo menos 5 minutos mínimo. Como es un nervio un poco más calibroso, hay que esperar a que esta solución anestésica adentre a cada región que va a inervar todos los futuros tejidos y que se va a ramificar o se va a subdividir. Es un proceso más lento de esperar. Como acabo de mencionar anteriormente, mínimo 5 minutos y para asegurarse una anestesia completa en todas sus ramificaciones, 10. Se va a anestesiar hasta el tercer molar. Siempre anestesia en la parte superior y posterior o posterior superior. Indirecta. Hacemos asexia y antisexia de una sola intención en la zona anestesiada. Identificamos el área. Aplicamos anestésico tópico de 30 a 60 segundos. El dedo de la mano que no está operando se coloca sobre el triángulo pterigomandibular. Se jala lateralmente el labio hasta la depresión más profunda en el borde anterior de la rama o escotadura coronoides. El dedo índice y medio de la mano que no opera palpa y fija la porción posterior de la rama o por debajo del tragus de la oreja. El surco mandibular y la porción anterior del nervio alveolar inferior se localizan en una línea bisectriz entre el dedo pulgar y el dedo índice. La línea de inserción de la aguja es de los premolares del lado opuesto, dejando medio cartucho. Se retrae la jeringa 1 milímetro y se gira hacia afuera, es decir, hacia los incisivos, y se deposita otro cuarto de cartucho. Se retrae otro milímetro y se gira la jeringa afuera del arco de la mandíbula, depositando el otro cuarto de cartucho. Este trayecto se hace de acuerdo a las manecillas del reloj. Área de anestesia, pulpa de los dientes mandibulares, hueso, periósteo y encía, hasta la línea media, labio isolateral, 2/3 de lengua y piso de boca. Nervios que se anestesian, dentario inferior, lingual, bucal, miloioideo y ramas terminales de la rama inferior. Bases y referencias anatómicas para la técnica de bloqueo anestésico de Go Gaze. Los nervios anestesiados son el alveolar inferior, mentoniano, incisivo, lingual, miloioideo, aurículo-temporal y el bucal, en el 75% de los pacientes. Las áreas anestesiadas son los dientes mandibulares hasta la línea media, periósteo y membranas mucosas vestibulares en el lado de la inyección, 2/3 anteriores de la lengua y piso de la cavidad oral, periósteo y tejidos blandos linguales en el lado de inyección, cuerpo de la mandíbula y porción inferior de la rama, piel del cigomático y la mejilla en su porción posterior y regiones temporales. Se recomienda utilizar una aguja larga de 25 G. Se procede a alinear la aguja con el borde inferior del trago. El punto de referencia correcto es el centro del meato auditivo externo. Alinee la jeringa paralela con el plano que se extiende, desde el ángulo bucal hasta el borde superior del antitrago del lado a inyectar, dirigiendo la punta hacia el área objetivo. Los puntos de referencias intraorales son palpar el borde anterior de la rama y deslizar el dedo en dirección a la apófisis coronoides. Para el ángulo de inyección, seguir la línea formada por las cúspides mesiolingual y mesiopalatina del segundo molar maxilar del lado de inyección. Para el punto de inyección, ubicar la aguja inmediatamente distal a la segunda molar, resultando en un punto de inserción más alto y lateral que en la técnica de bloqueo alveolar inferior. Penetrar suavemente hasta haber hecho contacto con el cuello del cóndilo. Si no se consigue contacto con el hueso, retirar ligeramente la aguja, pero manteniéndola dentro de los tejidos. Llevar el cuerpo de la jeringa distalmente
y la aguja en dirección ligeramente anterior y reingresar la aguja hasta hacer contacto. En este punto, retroceder ligeramente a 1 milímetro e inyectar un cartucho de anestesia de 1.8 milímetros durante 60 a 90 segundos. Luego, mantener al paciente sentado y con la boca abierta durante 1 a 2 minutos. O se utiliza cuando nuestro paciente no pueda abrir la boca, cuando nuestro paciente tenga una limitación en la apertura, que nos imposibilita visualizar todos los puntos de referencia para anestesiarlo o para realizar el bloqueo del nervio alveolar inferior. Se recomienda también en procedimientos de múltiples piezas dentarias en mandíbula. ¿En qué ocasiones está contraindicada? Está contraindicada cuando hay una infección, hay una inflamación aguda en el área donde vamos a inyectar. También en pacientes que pueden morderse el labio o la lengua. Y también está contraindicado cuando hay imposibilidad de visualizar o acceder al borde lingual de la rama mandibular. Como ya les había dicho, esta técnica es para pacientes que no pueden abrir la boca o que tienen limitación en la apertura bucal. Primero vamos a separar la mejilla o el carrillo con lo que es el dedo índice o con un espejo. Después vamos a mantener el cuerpo de la jeringa paralelo al plano oclusal maxilar y la aguja a la altura de la unión mucogingival del tercer molar maxilar. Vamos a introducir la aguja de 2 a 3 centímetros en el tejido. El extremo de la aguja debe alcanzar el punto medio del espacio pterigomandibular próximo a la rama del nervio mandibular. Vamos a aspirar para posteriormente depositar el anestésico. Ahí se ve cómo aspiramos y colocamos el anestésico. Esperamos unos minutos para empezar el tratamiento. Esta técnica de Aquinosis es una alternativa al bloqueo regional en la técnica de Go-Gates. Es adecuada para lograr una anestesia local profunda de lo que son los nervios alveolar inferior, el lingual y el bucal en una sola inyección. Anestésica a realizar es la técnica palatina anterior. Esta técnica permite anestesiar la región posterior del paladar, desde el primer molar hasta el tercer molar del lado anestesiado. Se utiliza como complemento de la técnica alveolar posterior superior al realizar ectodoncias de los molares maxilares y en procedimientos quirúrgicos que comprometan el paladar en la región molar. Correlación anatómica. Los nervios palatinos anterior, medio y posterior son considerados ramas terminales del nervio pterigomaxilar, que a su vez es rama colateral del nervio maxilar superior, el cual es rama del quinto par craneal o nervio trigémino. Nervio palatino anterior. Aparece en la bóveda del paladar por el agujero palatino posterior, hasta dividirse por último en varias ramas. Unas inervarán la mucosa inferior del velo del paladar, en tanto que las anteriores, más numerosas, terminarán en la mucosa palatina y gingival correspondiente a la zona de molares y premolares. El nervio palatino anterior emerge por el agujero palatino posterior y el nervio nasopalatino lo hace por el agujero palatino anterior. Los nervios palatinos medios y posteriores salen por los agujeros palatinos accesorios. Tener presente esta distribución evita confusiones en el momento de nombrar la técnica anestésica, la cual recibe el nombre del nervio a anestesiar y no del agujero por donde éste emerge hacia el paladar. Es necesario conocer el instrumental. El primer y segundo molar. Paladar blando. La punción se realiza en el fondo de la bóveda palatina. El anestésico tópico en gel se aplica en la zona a inyectar para disminuir molestias al paciente. Identificados los reparos intraorales, se procede a trazar una línea imaginaria que corra paralela al rafe medio y que divide el hemipaladar del lado anestesial por la mitad. Luego se traza una línea horizontal desde la cara distal del primer molar hasta el rafe medio, formando una perpendicular con la anterior. El sitio de punción se encuentra en el lugar donde se entrecruzan dichas líneas.
La técnica palatina anterior requiere que el cuerpo de bomba se aborde lateral y del lado contrario a anestesiar, esto con el fin de alcanzar mejor el sitio exacto de punción. Al finalizar, por bioseguridad, devolvemos la aguja a su tapa protectora con ayuda de la pinza algodonera. Alveolares medios. El nervio anestesiado en esta técnica es el nervio dentario medio. Las estructuras anestesiadas es pulpa, periodonto de los premolares superiores, la raíz mesiovestibular del primer molar superior, hueso periostio, encía vestibular, mucosa del seno maxilar, parte de lo que es el labio superior y mucosa del lado anestesiado. Está indicado para cualquier procedimiento operatorio de premolares y cuando se requiere hacer un procedimiento quirúrgico, ya por el lado de palatal, se debe utilizar una técnica complementaria o una infiltración local. Para tratar ya lo que es el primer molar superior es necesario complementarla con la técnica de anestesia, la técnica cigomática baja. La aguja a utilizar es corta desechable y la cantidad de anestésico a utilizar es medio cartucho. Técnica. Se coloca el dedo medio en la parte externa de la cara, a nivel de los ápices de los premolares, y con el dedo índice y pulgar se desplaza el labio hacia arriba y hacia afuera, exponiendo el fondo de saco. Una vez expuesto, se coloca la aguja entre los premolares y se baja el labio con el objeto de insertar la aguja. Se hace succión y si no entra sangre en el cartucho, se deposita la solución anestésica en la cantidad indicada. La aguja debe quedar por arriba de los ápices de los premolares y finalmente se retira la aguja de una sola intención. Y al final se da un ligero masaje con el dedo. Signos. Se comprueba por medio de instrumentos la ausencia de dolor en la zona. Los síntomas, el paciente refiere lo que es hormigueo y adormecimiento del labio superior y los premolares los va a sentir como tipo madera, como pesados. Las complicaciones de esta técnica generalmente no las hay, pero podrían presentarse edema por inyectar demasiado rápido el anestésico o por inyectar una gran cantidad. Odontobloggers, este sería Los reparos anatómicos a identificar son exclusivamente intraorales. Primer y segundo molar, fondo de surco, tuberosidad del maxilar y el espacio pterigomaxilar. El punto de inyección son los pequeños orificios que se encuentran en la tuberosidad del maxilar superior. Estos se encuentran a 2 o 3 centímetros por encima del borde oclusal del tercer molar. El paciente debe tener la boca casi cerrada para evitar la interferencia de la apófisis coronoide mandibular. Él debe mover el maxilar inferior hacia el lado anestesiado. Se punza en el fondo del vestíbulo justo por detrás de la apófisis cigomática, a nivel del segundo molar. La aguja debe ser larga y se dirige de atrás y hacia arriba, siempre en contacto con el hueso. El cárpul debe estar con una angulación de 45 grados. Posteriormente, se moverá con una angulación de 30 grados para alcanzar la tuberosidad del maxilar. Se debe introducir 1 centímetro del cartucho, en este caso lidocaína con epinefrina al 2%. En nuestro paciente, que pesa 55 kilos, su dosis máxima de cartuchos son 10. Retirar la aguja de la misma angulación con la que entró. Esta técnica está indicada en cirugías de tejidos blandos, en extracciones simples, múltiples y quirúrgicas, en endodoncia de dientes vitales y en cirugías protésticas. Ventajas. Es una técnica rápida y la anestesia es inmediata y profunda. Permite acceso a cirugía de región de molares y seno maxilar. Una sola técnica para la región molar, evitando toxicidad. Desventajas. En pacientes edéntulos es complicado identificar reparos anatómicos y también se corre el riesgo de complicaciones, ya que las estructuras vasculares y nerviosas están en el espacio pterigomaxilar. Las complicaciones pueden ser
ser el riesgo de abrir estructuras vasculares como es la arteria maxilar interna y plexo venoso pterigoideo, causando hemorragia en el espacio pterigomaxilar, trombosis del seno cavernoso por no desviar la aguja y también puede haber lesión en el músculo pterigoideo externo. Considerar la anatomía de la cavidad oral. Primero debemos de considerar de que los puntos de referencia son entre ambas premolares, el frenillo lateral y el fondo del surco vestibular. También se le debe de decir al paciente de que debe abrir los ojos de tal manera de que si hay alguna reacción de toxicidad, entonces yo me pueda dar cuenta de lo mismo. Igual, de esta manera, en esta técnica se le debe decir al paciente de que abra un poco la boca para que mejore la visibilidad del operador. Luego de haber colocado el anestésico tópico durante 1 minuto, se retira el hisopo de tal manera de que podamos realizar la técnica anestésica. Lo primero que vamos a realizar es la comprobación del flujo. Luego vamos a introducir la aguja entre ambas premolares y vamos a colocar 1/3 del cartucho de anestésico. Se le debe de informar al paciente de que va a tener un sabor algo amargo debido al anestésico que se realiza en la técnica. Y siempre se debe de tener en claro de que lo más importante de cada técnica, de cada procedimiento odontológico va a ser la comunicación con el paciente para así podernos dar cuenta si este paciente está ansioso, si este paciente tiene algún tipo de nervio, toxicidad o reacción adversa, así como tener los ojos abiertos de tal manera que nos podamos identificar con la toxicidad que le puede dar al paciente. También vamos a colocar 1/3 del cartucho de manera lenta para que el paciente no tenga alguna molestia. Al retirar la aguja, siempre se debe tener en cuenta de que se tiene que realizar la técnica de cuchara, de tal manera no nos introducimos la aguja nosotros mismos o al asistente. Para realizar la técnica incisivo inferior vamos a realizar los mismos procedimientos que realizamos en la técnica mentoniana, con la única diferencia que después de haber depositado 1/3 del anestésico, vamos a colocar de manera externa nuestro dedo pulgar a nivel del mentoniano, para que así el anestésico pueda difundir por dentro del agujero, bañando el nervio incisivo inferior. Ambas técnicas, mentoniano e incisivo inferior, son para procedimientos quirúrgicos y para procedimientos operatorios. En ambas técnicas no se presentan muchas complicaciones por parte de la técnica del operador, pero se pueden presentar complicaciones por parte de lo que son el anestésico local, que puede presentar reacciones adversas. Por eso se recomienda que en los primeros 10 minutos estar pendiente del paciente. Posteriormente, procedemos a secar el área de punción donde vamos a aplicar el anestésico tópico. Aplicamos anestésico tópico en el sitio de punción y esperamos a que este haga efecto. Verificamos que no haya burbuja y procedemos a aplicar la técnica. Identificamos el punto de la rama ascendente donde pasa el nervio bucal, desde el aspecto medial hasta el puente oblicuo externo. La aguja se inserta a nivel del plano crustal posterior al tercer molar mandibular en el tejido blando, cerca del puente oblicuo externo. La profundidad de penetración es de 1 a 2 milímetros. Tamaño de la aguja larga. Y el volumen a depositar sería de 0.25 a 0.5 mililitros. 1/4 de cartucho. El área de analgesia será el periósteo bucal de los molares mandibulares y la segunda bicúspide, y su encía bucal asociada. Procedemos a hacer masajes en la mejilla. Y al terminar, retiramos las barreras de protección